la visión que Él le ha dado y le está dando a la iglesia cordillera. El domingo pasado, ¿verdad? El Señor nos exhortó a través de la experiencia de un hombre que se llamaba Bartimeo, ¿no? Cuando él gritaba al escuchar que pasaba Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan, no? Hermosa reflexión, hermosa palabra del Señor, ¿no? Y un poco pensando, ¿verdad?, en esa misma dirección, cómo un hombre en esa condición, ¿verdad?, busca la presencia de Jesús, y cómo, ¿verdad?, es un hombre que tiene nociones, ¿no?, porque le llama hijo de David, y cómo entiende que Jesús es su esperanza, ¿verdad?, y cómo cuando Jesús lo llama, él deja todo, deja su capa, en fin, y va a la presencia de Jesús. ¿Y cómo obra Jesús? ¿No? Yo, pensando en eso durante la semana, precisamente pensaba lo que era la fe, ¿no? Porque uno de los grandes desafíos que hoy día nosotros tenemos en la iglesia, me refiero, es la fe, ¿no? Incluso Jesús mismo en Lucas 18:8, si usted revisa en su Biblia, él pregunta, ¿no? Y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Y ese es un tema importante, ¿no? Porque la fe básicamente no tiene que ver con el conocimiento. Si bien Romanos, Pablo dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, efectivamente eso es así. Pero la fe, ¿verdad?, demanda una acción, ¿no? Hay fe cuando realmente obedecemos. Mientras no damos ese paso, puede haber mucho conocimiento, pero no hemos aún experimentado la fe. Jesús se lo dijo de alguna forma a Marta cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta hacía minutos que había confesado y había declarado que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, ¿verdad?, Jesús la desafía a creer, curiosamente, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por consiguiente, la fe, queridos, es algo que está permanentemente, ¿verdad?, sobre la mesa en nuestra vida. Es algo que nos desafía diariamente, ¿no? Lo que es la fe. Y la verdad que hoy día en el mundo en que vivimos, donde está plagado, ¿verdad?, de distractores, de luces, de ruidos, ¿verdad?, pareciera que el creer es aún más difícil. Esta sociedad, esta cultura violenta, sensual, corrupta, ¿verdad?, donde hay determinados principios y valores, hay prácticas de vida, ¿no? Hay una influencia muy fuerte en lo que es sensorial, sobre todo a constatar, a gustar, a mirar, a escuchar, ¿verdad? Evidentemente todo eso atenta contra la fe. Los conflictos y las crisis que tenemos, que muchas veces nos desestabilizan, tampoco contribuyen, ¿verdad?, a fortalecer la fe, ¿verdad? Muchas veces el hecho de depender de decisiones de terceras personas, me refiero al trabajo, por ejemplo, incluso dentro del propio matrimonio, como que eso desestabiliza y no nos permite creer, ¿no? Ahora, si lo vemos al interior de la iglesia, incluso ocurre exactamente lo mismo. Hoy día, ¿verdad?, hay verdaderas instituciones, hay construcciones administrativas, ¿verdad?, hay denominaciones, hay doctrinas, hay liderazgos pastorales, ¿verdad?, o liderazgos religiosos, muchos de ellos abusivos, ¿verdad?, manipuladores, ¿verdad? Entonces, todo este concepto de la fe como que se diluye y se pierde en toda esta... ¿A quién seguimos, en definitiva? ¿Seguimos al pastor, ¿verdad? ¿Seguimos a la denominación? ¿Seguimos a la tradición familiar? ¿Seguimos la doctrina? Hay algunos por ahí que enarbolan la bandera de que tenemos la mejor doctrina, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿y a quién seguimos? O sea, ¿en quién creemos? ¿Dónde está depositada nuestra fe? Hoy día muchos, ¿verdad?, vienen a la iglesia y participan en una iglesia y se comprometen en una iglesia porque, bueno, crecieron en una iglesia, nacieron en una iglesia, los papás fueron de la iglesia y los domingos la iglesia y claro, y sustentan, ¿verdad?, y señalan, ¿verdad?, de que creen en Jesús, creen en Dios, pero ¿es así realmente?
¿A quién seguimos? ¿En quién creemos? ¿No? Y eso de alguna forma, obviamente que afecta a nuestra forma de vida. Porque estamos hablando de convicciones. Y cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Realmente encontramos un contexto distinto, que las convicciones sí que determinan una forma de vida. O sea, si no existe eso, ¿verdad? Entonces somos, y es lo que ha pasado muchas veces en la iglesia, somos como cualquier otro grupo. ¿Cuál es la diferencia? Siempre lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de que usted esté aquí hoy día sentado con el que hoy día está comprándole un regalo, ¿verdad?, en el mall a su mamá? O que está haciendo footing, ¿verdad? O running, hoy día se dice running, en mi tiempo se decía footing, ¿verdad? Y más atrás se decía correr, ¿verdad? Entonces, sí, entonces hablemos de running, ¿no? Que suena más. Hay otros que están haciendo running, ¿no? ¿Y por qué usted está acá? ¿Cuál es la diferencia? Si miramos nuestra condición familiar hoy día íntima, ¿cuál es la diferencia? ¿No tenemos acaso discusiones, frustraciones, malos tratos, violencia, desconfianza? Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo profundo, algo realmente trascendente, que debiera marcar nuestra vida. Y yo les quiero llevar a la vida de unos hombres, 4 o 5 hombres que aparecen en un relato en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que tienen una tremenda enseñanza. Yo cuando lo leí me emocioné, se los digo, incluso lo conversamos con el pastor Andrés, porque uno advierte algo ahí que también anhela, ¿no? Y fíjense, si ustedes me acompañan, voy a leer Juan capítulo 1 del versículo 35 al 51. Juan 1, del 35 al 51. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Estoy leyendo el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Señor, ayúdanos por favor en esta meditación de tu palabra. Ten misericordia, mi Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre mío, nos pueda guiar realmente, tanto al que habla como al que escucha, al que lee, al que piensa. Señor amado, no permitas que nada nos distraiga, que nada, Señor amado Dios, nos haga cambiar la atención. Aquieta nuestro espíritu, Señor.
y ayúdanos a estar en silencio. Padre mío, sobre todo al examinar nuestra vida, nuestra fe, en quién realmente estamos creyendo. Padre mío, ten misericordia y gracias. Gracias porque estás aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que este es el relato de, según Juan, ¿no? Según el Evangelio de Juan, de cómo Jesús llama, ¿verdad?, a 4 o 5 de sus discípulos. Aparece Natanael, ¿no es cierto? Aparece Andrés, aparece Pedro, ¿no? Y lo que me llamó la atención a mí, queridos, y por eso me quebrantó, ¿no?, es la sencillez de la fe de cada uno de ellos. Fíjense que tal vez esa sea la primera reflexión, ¿no? Y así le llamé al sermón, una fe sencilla. Si uno se fija, por ejemplo, en el versículo 36 y 37, dice, y mirando a Jesús, ¿quién mira? Este es Juan el Bautista, ¿no? El siguiente día otra vez estaba Juan, ese Juan es Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Es decir, bastó que Juan el Bautista dijera, ese es el Cordero de Dios, para que 2 de los discípulos de Juan el Bautista siguieran a Jesús. Y ellos siguieron a Jesús, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Verdad? Bueno, desde ese momento esos discípulos siguieron a Jesús. El otro caso, ¿verdad?, que también es interesante, que aparece un poquito más abajo y que se refiere a Andrés, ¿no? Andrés fue, que era uno de estos 2, fue a buscar a su hermano Simón, versículo 40, ¿no? Y le dijo en el versículo 41, hemos hallado al Mesías. Y eso fue suficiente. Después en el versículo 43 aparece, ¿verdad?, Felipe, y Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y eso fue suficiente. Y después del versículo 45 en adelante aparece la situación de Natanael. Tanto fue así que Jesús se admiró porque en el versículo 50 dice Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es decir, en distintas ocasiones, distintas personas, pero con un común denominador, ¿verdad? Este llamado de Jesús. Y le siguieron. El caso, ¿verdad?, de Andrés y el otro discípulo, porque escucharon a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. O cuando Jesús le dice a Felipe, sígueme, en fin. Y yo lo comparaba hoy día con nuestra fe, ¿no?, que necesita, y no solo la nuestra, sino que en la misma historia del Evangelio uno puede ver muchos que querían señales, que querían prodigios, ¿verdad?, que querían demostraciones de poder, ¿verdad? Sin embargo, uno aprecia en estos hombres una fe absolutamente sencilla. Fíjense que no hay un milagro de por medio, ni siquiera hay una enseñanza, sino que basta, ¿verdad?, un llamado, basta una palabra, y estos hombres siguieron y creyeron. Ahora, hoy día ustedes pueden apreciar, ¿verdad?, cómo el hombre necesita argumentos, cómo el hombre necesita pruebas. Incluso nosotros muchas veces anhelamos, ¿verdad?, ver, anhelamos tocar. Pareciera, ¿verdad?, que nuestra fe no es buena, no es una fe productiva, no es una fe sólida, y fácilmente trastabillamos porque no constatamos. Sin embargo, ¿verdad?, en estos hombres nosotros encontramos que no hay una complicación, que no hay una estructura, que no hay un milagro, sino que hay un acto sencillo de creer. Fíjense que es un poco, tal vez, pensé yo, es un poco la razón por la cual Jesús, ¿verdad?, de alguna forma enseña lo que significa ser como niño para entrar en el reino de los cielos. Cuando uno revisa las expresiones de Jesús en torno a los niños, por ejemplo en Marcos, capítulo 18, versículo 3, Jesús dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿verdad? Si no os volvéis, es decir, Jesús está hablando de ¿qué? De la ingenuidad.
Está hablando, ¿verdad?, de esta actitud mental, ¿verdad?, del niño. Por supuesto, entre otras características más. Y no en el cuestionamiento, ¿verdad?, que el adulto, el mayor, hace, ¿no? Esa prueba que necesita, ese argumento, ¿no? Y muchas veces incluso a través de un intercambio, ¿verdad?, y tienes que probarlo, o lo que le pasó al propio, ¿se acuerdan?, al propio discípulo de Jesús, el que no estaba presente cuando Jesús, una vez resucitado, se aparece. ¿Cómo se llamaba? ¿No es cierto? Y cuando Tomás dice, no, yo tengo que meter mis dedos, ¿verdad?, en sus heridas, ahí en sus manos, incluso mi mano, ¿verdad?, en su costado. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que pareciera ser que Tomás fue un poco agresivo, fue un poco irónico, ¿no? Es decir, llegó, ¿verdad?, de alguna forma a ¿cuánto se llama?, a ser ofensivo, ¿no? O sea, en el fondo él estaba diciendo, no, yo ver para creer. Y muchas veces ese ha sido el problema del hombre a través de la historia de la iglesia, y es nuestro problema hoy día también, ¿no? Sin embargo, en estos 4 o 5 hombres vemos una fe absolutamente infantil, sencilla. Él es. Por eso que Jesús, ¿verdad?, dice, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que volverte como un niño. Y usted sabe que el niño lo cree todo, ¿no? Por eso que hoy día hay tantos consejos, ¿verdad? Hay tantas normas en distintas, ¿verdad?, instancias de la vida civil, ¿verdad?, ciudadana, de cómo proteger al niño, ¿verdad?, en fin, aprendizajes para que cuidar con los... Porque los niños lo creen todo. Por ahí hay algunos hombres científicos, políticos, en fin, que han declarado, ¿verdad?, dame un niño, ¿verdad?, y yo lo voy a educar, y a los primeros 5 o 6 años de vida, el niño va a quedar marcado para toda la vida. Es porque el niño cree, recibe. Y pareciera que Jesús, de alguna forma, usa, ¿verdad?, esa condición para explicar y hacernos entender la calidad de fe que es necesaria que nosotros tengamos en Él. Una fe sencilla, no esa fe que cuestiona, ¿no? Esa fe que necesita pruebas, esa fe que necesita tocar, esa fe, ¿verdad?, que se va construyendo, en fin, sobre la desconfianza, que es lo que hoy día apreciamos en nuestra cultura. Ese rechazo y esa desconfianza. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense que incluso en Lucas ahí mismo, ¿verdad?, en Lucas 18, versículos 16 y 17 dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, ¿no? En el Sermón del Monte Jesús también de alguna forma planteó, ¿verdad?, la sencillez de la fe. Cuando Él habla, ¿verdad?, del afán y la ansiedad. Si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 30, Mateo 6, 30, fíjense, el Sermón del Monte, cuando Él habla, ¿verdad?, de las riquezas, dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Leamos un poquito más, ¿verdad?, este pasaje. Fíjense en Mateo 6, 25. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de la sencillez de creer. Y Jesús coloca, ¿verdad?, inmediatamente esta contraposición, ¿verdad?, de lo que son las aves, de lo que son los lirios y de lo que somos nosotros para Dios. ¿Por qué te cuesta tanto creer? En el fondo está diciendo Jesús. ¿Por qué es tan difícil que tú creas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas?
¿Por qué tu corazón, verdad, pierde muchas veces la orientación y caes en la confusión y no crees? Mira lo que pasa con los lirios. Mira lo que pasa con las aves. ¿Acaso tú no eres más importante para Dios que esos lirios y que esas aves? Fíjate que los lirios en la mañana florecen y en la tarde se marchitan y se secan. ¿Acaso tú no vales más que esos lirios? ¿Por qué no crees? Eso está diciendo Jesús. Deja de cuestionar. Entrégate. Deja de argumentar. Deja de buscar pruebas. Deja de querer tocar y ver. Solo tienes que creer. Eso está diciendo Jesús. Por eso que este Natanael, este Andrés, ¿verdad? Este Felipe, es increíble. Una fe sencilla, una fe de niños. Él es, así él es. Tú eres el Cristo. Porque fíjense lo que le dicen, ¿eh? Lo que le dicen. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Cordero. Es decir, es una fe, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sencilla, pero profunda. Pero eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Jesús en la enseñanza del Sermón del Monte. ¿Por qué se afanan? ¿Verdad? ¿Por qué caen en la ansiedad y en la preocupación? Y el otro caso, ¿verdad? Que ya se los comenté es el de Marta. Si tú vas, ¿verdad? Por ejemplo, al capítulo 11 de Juan, echa una miradita, ándate al Evangelio de Juan, al capítulo 11, en el versículo 39 y 40, ¿verdad? 11, Juan capítulo 11, versículo 39 y 40, dijo Jesús, quitad la piedra, está frente a la tumba de Lázaro. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y miren lo que Marta le había dicho a Jesús minutos antes, versículo 27. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees? ¿Se dan cuenta, no? La contradicción. Y muchas veces esa es nuestra contradicción. Yo he creído que tú eres el Cristo. Y al minuto siguiente Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Entre lo que ella entendía por creer y lo que Jesús quería que ella entendiera. La diferencia era la resurrección de Lázaro. ¡Wow, Señor! La diferencia entre lo que ella creía creer y lo que Jesús quería que ella creyera era la resurrección de su hermano. Esa era la diferencia. La diferencia entre una fe sencilla que se entrega y la diferencia entre un conocimiento que cree tener fe, pero que en definitiva no tiene nada. Es la resurrección. Una fe sencilla. Una fe sencilla. Una fe que no cuestiona. Una fe que se entrega. Una fe de un niño. Una fe que no cae en la ansiedad y la preocupación. Una fe que no se sustenta en el conocimiento teológico, como al parecer era el que tenía Marta, sino que es la fe que entra en acción, es la fe que resucita. ¿No? Una fe sencilla. El segundo pensamiento, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes de estos hombres, de Andrés, de Felipe, de Natanael, y le llamé yo, ¿verdad?, como segunda reflexión, una fe sustentada. ¿Y por qué una fe sustentada? Si ustedes se fijan y vuelven al pasaje de Juan capítulo 1 que leímos, fíjense que nosotros apreciamos, ¿verdad?, en cada uno de estos sucesos que relata ese capítulo, que hay un conocimiento en los discípulos. Por ejemplo, en el pasaje que va del 35 al 39, cuando Juan el Bautista habla de Jesús como el Cordero de Dios, parecía que ese solo hecho, esa sola mención, ese solo nombre, bastó para que estos discípulos creyeran en Jesús. En el versículo 41 aparece este Andrés
cuando invita a su hermano Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, ¿no? En el versículo 45, ¿verdad? Cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y cuando Natanael, ¿verdad?, reacciona frente a Jesús, en el versículo 49 dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, aparecen en la conversión, ¿verdad?, de estos hombres conceptos y términos profundos, con contenido, con significado. Cordero de Dios, Mesías, ¿no? Hijo de Dios, Rey de Israel. Interesante. Porque de alguna forma me está mostrando que la fe sencilla no es la fe en cualquier cosa, o en cualquier persona, o en cualquier institución, o en cualquier estructura, o en cualquier carisma, sino que necesariamente, ¿verdad?, tiene que ser una fe sustentada, ¿verdad?, en algo legítimo, verdadero. Y cuando aparecen estos conceptos, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rey de Israel, Mesías, lo que me está mostrando el Evangelio de Juan, ¿verdad?, es que esta fe sencilla tiene que ser depositada en algo verdadero y legítimo, como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, como el Mesías. Es decir, la sola fe, por sencilla que sea, no significa nada. Porque yo puedo, como una vez me dijeron, ¿no?, puedo beber con mucha fe un pequeño vaso de veneno y creer que no me voy a morir, pero me voy a morir igual. Por consiguiente, ¿verdad?, no es un salto al vacío, sino que está sustentado en algo legítimo y verdadero. Por eso que, interesante, porque aquí se produce una mezcla entre la sencillez de 4 o 5 corazones, pero también la complejidad, y perdonen que use esta palabra, la complejidad de quién es Jesús y de quién es, o mejor dicho, cuál es el plan de redención. Porque el concepto Cordero de Dios, por ejemplo, es profundo. O sea, detrás del concepto de Cordero de Dios está todo, ¿verdad?, la liturgia de expiación. Está todo, ¿verdad?, la doctrina de la sustitución. Está todo, ¿verdad?, la doctrina de la salvación, Cordero, la sangre del Cordero que limpia. En fin, pero además está la manifestación de la fe sencilla en eso. Es una fe que se sustenta. O sea, no da lo mismo creer en cualquier cosa. Y ojo, ¿verdad? Porque de alguna forma, y lo vamos a ver más adelante, esta fe está siendo volcada en una persona, Jesús. Hoy día hay muchas manifestaciones de fe, hay un sincretismo tremendo, combinaciones, ¿verdad?, de religiones y doctrinas orientales, ¿verdad?, con el catolicismo, con el cristianismo, ¿verdad?, hay una mezcla, una mezcolanza de paganismo, ¿verdad?, con religiosidad y espiritualidad tremenda. Y los benditos y los angelitos, ¿verdad?, y los blancos, los negros, los monjes, todas estas sanaciones que vienen, ¿verdad?, de unas personas que visten de blanco, ¿verdad?, y que están conectados con Brasil. Hoy día creemos de todo, ¿verdad? Está el famoso santo que se le rinde, ¿cuánto se llama? Y se le venden velitas, que está en Reñaca, en fin, San Expedito, y hay por todos lados, ¿verdad? Hay otros que creen en la energía. Cuando usted ve en televisión todas estas personas que ocupan de la farándula, ¿verdad?, enviémosle energía positiva, ¿verdad? Energía positiva. Hay una mezcla, pero es un charquicán. Mi abuelita me decía charquicán. Lo conocen, ¿no? Para los que son extranjeros, charquicán, ¿verdad?, son verduras cocidas, de todo un poquitito. Hoy día es así la expresión espiritual y religiosa. Por eso que es interesante, ¿verdad?, no confundirse. Aquí hay una fe sencilla. Él es el Cordero de Dios. Listo. O sea, no es porque tenga carisma. Hoy día hay personas que siguen a hombres. Hay personas que siguen a hombres, ¿no? Y si el hombre se va para allá, van todos para allá. Hay personas que siguen doctrinas. No, yo me quedo acá porque esta es la mejor doctrina. Hay otros que siguen tradiciones. Pero cuando vemos, ¿verdad?, este relato, este pasaje, vemos que es una fe sencilla, pero que se sustenta
en algo poderoso, algo potente. Y por favor, si usted revisa los pasajes anteriores, usted se va a dar cuenta que está presente el Espíritu Santo. Si usted revisa un poquito antes, mire, acompáñeme. Ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, ¿no? Un poquito antes, versículo 29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, versículo 32, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, en todo esto, ¿verdad?, estaba presente el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque también la Biblia, ¿verdad?, nos enseña de que quien da testimonio de Jesucristo es el Espíritu Santo. Fíjense en Juan capítulo 5, versículo 39. Ahí Juan capítulo 5, versículo 39, si usted lee, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pareciera ser entonces que esta fe sencilla, que se sustenta, ¿verdad?, en estas declaraciones de contenido importante, son precisamente aquellas que el Espíritu Santo usa para revelarnos a Jesús. Fíjense qué interesante, los dos versículos que acabo de leer nos enseñan de que las Escrituras dan cuenta de Jesucristo y nos enseña de que el Espíritu Santo da cuenta de Jesucristo. Y lo que apreciamos en estos hombres, en Andrés, en Felipe, en Natanael, en Pedro, ¿verdad?, lo que apreciamos es precisamente la conjunción de estos dos elementos. Porque todos estos términos, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rey de Israel, Mesías, son absolutamente nombres que están incorporados en la Escritura. Y por otro lado, ¿verdad?, apreciamos cómo el Espíritu Santo ya estaba rodeando y apoyando y haciéndose presente en el ministerio de Jesús. Desde el momento en que Él es bautizado, cuando viene esa paloma y se escucha esa voz desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esos dos elementos, ¿verdad?, toman esa fe sencilla de estos hombres que sin duda andaban en una búsqueda y se produce la revelación. Él es. Él es. Hemos hallado. Esa expresión, ¿no? Hemos hallado. Lo encontramos. Que es un poco la misma expresión de Bartimeo. Jesús, hijo de David. Porque él sabe que viene, escucha que él viene. Es él. Es él. Una fe sencilla, con sustento, donde maravillosamente obra la palabra de Dios y donde maravillosamente obra el Espíritu Santo. Las Escrituras dan cuenta de mí. El Espíritu Santo, el Consolador, da cuenta de mí. En Juan capítulo 5 y capítulo 18. Y se va configurando, ¿verdad?, este llamado de Dios al corazón del hombre y de la mujer. Una fe sencilla que permite la obra de Dios a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo. No ese corazón duro, ¿verdad?, ese corazón tosudo, obstinado, ese corazón que una y otra vez es invitado, que una y otra vez es llamado, ese corazón que cuestiona, ese corazón que desconfía, que sospecha. Ese corazón, ¿verdad?, que de alguna forma desafía a Dios. Ese corazón que desafía a Dios. La otra reflexión que quisiera hacer con ustedes, queridos, es que es una fe transformadora. Fíjense, no solo es sencilla, no solo está absolutamente sustentada o fundamentada,
sino que además es una fe transformadora. ¿Y por qué digo que es transformadora? Porque si usted se fija, ¿verdad? Desde que conocieron a Jesús, esos hombres ya no volvieron a ser los mismos. Dejaron todo. Lo dejaron todo. Parecía que andaban buscando. Entendían, ¿verdad? Y conocían esos conceptos, a pesar de ser hombres muy sencillos. Conceptos que estaban en la Escritura, ¿verdad? En una fe absolutamente infantil, ingenua, por si usted de alguna forma lo quiere llamar, pero que provocó cambios para siempre en la vida de ellos. Lo dejaron todo. Tanto fue así, ¿verdad?, que en una ocasión en que estaban hablando otras cosas, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 27, Mateo 19, 27, Pedro le dijo a Jesús. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y seguido. Esta fe es una fe que transforma. Si tu vida sigue siendo exactamente la misma, ¿verdad?, y sigues enfrentando los mismos problemas y no has podido resolver y hay situaciones de vida en ti, ¿verdad?, que contigo mismo, con tus motivaciones, con tus prioridades, con tu lenguaje, con tus actos, con tus pensamientos, pon atención a eso. Pon atención a eso, porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es creer en Jesús. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros obstruimos y obstaculizamos el poder transformador de Dios en nuestra vida precisamente por el cuestionamiento, precisamente porque nuestra fe no es esa fe sencilla, sino que es una fe que cuestiona, es una fe que necesita pruebas, es una fe que está construida, ¿verdad?, sobre tradiciones, sobre estructuras, sobre doctrinas, sobre liderazgos, pero no es la fe en Jesucristo. Porque al menos esta fe, ¿verdad?, transformó la vida de estos hombres. No volvieron a ser los mismos. Lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. Por eso que Jesús, ¿verdad?, cuando plantea estos conceptos de discipulado, por ejemplo, Él no tiene problema en señalar de que el verdadero discípulo es aquel que se niega a sí mismo, que lo deja todo, que toma su cruz y que le sigue. La vida no vuelve a ser más la misma. Incluso Jesús plantea por ahí en otros pasajes, ¿verdad?, de los evangelios, la división que provoca el seguir a Jesús. La división que provoca. Porque cuando aparece esa transformación y cuando Jesús es revelado en nuestra vida, tenemos problemas, incluso con nuestra propia familia. Porque hemos nacido a una vida nueva. Por consiguiente, ¿verdad?, todo es hecho nuevo. Y por eso que esta fe de estos hombres, ¿verdad?, es una fe absolutamente transformadora. Lo dejaron absolutamente todo. Absolutamente todo. No sé si usted se recuerda, pero este versículo hermoso de 2 Corintios 5:17, ¿verdad?, precisamente refleja eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo, todo es transformado. Y asociado a esta reflexión, ¿verdad?, de ser una fe transformadora, aparece esta cuarta reflexión que quiero hacer con ustedes, finalmente, ¿no? Es una fe esperanzadora. No solo transforma, sino que además genera esperanza. Y si usted se fija, ¿verdad?, Jesús le dice a Natanael, cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta fe sencilla, que está sustentada en convicciones, ¿verdad?, que transforma, es una fe que genera esperanza. Cosas más grandes, más importantes, cosas mayores vas a ver. Pablo lo dijo, ¿verdad?, en 1 Corintios.
de otra forma. Si usted revisa en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta fe sencilla, esta fe que se sustenta, ¿verdad?, en Jesucristo. Esta fe que transforma absolutamente tu vida, es una fe que te genera y te da esperanza. Cosas mayores vas a ver. Incluso vas a ver, ¿verdad?, una escalera donde vas a ver bajar los ángeles que suben y que bajan. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Porque de alguna forma, ¿verdad?, de manera sobrenatural, esta fe que se deposita en Jesucristo, y no en la estructura, y no en la doctrina, y no en el sistema, y no en la tradición, es una fe que genera esperanza. Por eso que la iglesia primitiva se sustentó en esta convicción. Por eso, ¿verdad?, que la persona de Jesucristo, la del Cristo glorificado, la del Cristo resucitado, fue fundamental en las convicciones de la primera iglesia, del primer y segundo siglo, que permitió que esa iglesia, por ejemplo, soportara la persecución. Y por eso que Pablo, ¿verdad?, él señalaba en 2 Corintios, por ejemplo, y en otros pasajes, señalaba, ¿verdad?, la realidad de la resurrección, señalaba la realidad de la muerte, señalaba, ¿verdad?, la realidad de este cuerpo que se va desgastando y de este edificio que tenemos en el cielo. Porque eran todos elementos teológicos bíblicos sustentados en la esperanza de la fe en Cristo. La tribulación, ¿verdad?, decía Pablo, que hoy día estamos viviendo no se compara con la gloria venidera. No se compara. Centrado en Jesucristo. La fe sencilla. La fe sencilla en la persona de Jesucristo. Porque lo que estos 4 o 5 hombres vieron fueron a Jesús. Natanael, Andrés, Felipe, Pedro. Lo que apreciaron y la experiencia que tuvieron fue con Jesús. Y es este Jesús, es este Cristo, ¿verdad?, el que nos lleva a esa dimensión sobrenatural de vida. Hasta el día de hoy, queridos. Por eso que Pablo, el apóstol, ¿verdad?, escribe en su carta, en su primera carta, si usted revisa en Primera de Juan, por favor, me parece que el capítulo 5. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. Muchos de nuestros problemas de vida, nuestros conflictos entre lo pagano y lo sagrado, muchas de nuestras convicciones, muchas de nuestras decisiones están involucradas en la calidad y en la estructura de nuestra fe. Y este problema, queridos hermanos, es un problema que nos quita el sueño. Porque ya hemos conocido, porque ya nos han hablado, porque ya hemos escuchado. Ya no podemos decir que no, ya no podemos negar. Más vale no haberme conocido, dice Dios, más vale no haberme conocido. Por eso que es el momento de examinar nuestra fe.
¿En quién está depositada? ¿Cuánto realmente ha transformado nuestra vida? ¿En qué se sustenta? ¿En la persona de Jesucristo? Ahora, no estamos hablando de la solución de los problemas, no estamos hablando, ¿verdad?, de una condición de vida idílica, sino que estamos hablando, ¿verdad?, de la realidad de Dios a través de Jesucristo en la vida nuestra, que nos permite vivir, ¿verdad?, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Que nos permite enfrentar con gozo y con paz. Que nos permite experimentar la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida, porque lo que hay detrás de todo esto precisamente es eso. Cómo vencemos la tentación, cómo enfrentamos la crisis, cómo podemos vivir, ¿verdad?, con esa paz y ese gozo. Cómo nuestro carácter, ¿verdad?, también es influenciado. No es un concepto teológico, no es una definición. Por eso que cuando